Pasemos ahora a ver algunos métodos que yo puedo utilizar para, para trabajar con estos arreglos enidimensionales. A veces, por ejemplo, me interesaría crear un arreglo enidimensional sin valores o vacío, que uno llamaría. Entonces, para eso, yo tengo que utilizar numpy.empty. Y aquí le envío las dimensiones. Pero yo quiero que ustedes lean cómo le tengo que pasar esas dimensiones. ¿Qué tipo de dato debe ser esas dimensiones? ¿Una qué? Una tupla. Es decir, que yo aquí, para yo crear un arreglo de n dimensiones, yo en una tupla tengo que decirle cuántas dimensiones quiero en ese arreglo. Le puedo decir 5 por 4 por 3. O sea, ¿cómo quiero yo ese arreglo enidimensional? Entonces vamos a jugar un poquitico con esa función. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a copiar. Ya sé que dimensiones tiene que ser una tupla, ¿no? Si no, no va a funcionar. Por ejemplo, si yo aquí le pongo un 5, vamos a ver si funciona. Miren que me lanza un error. No he insertado NumPy. Vamos a ver. Import NumPy as NP. Miren, ahí no me... Vamos a crear aquí una... Miren que la creó. Con 5 me la creó. 5 no necesariamente es una tupla, pero si yo quisiera estrictamente una tupla, la tengo que poner así, para que el 5 me quede en una tupla. Y lo ejecuto y miren que allí efectivamente me está creando mi arreglo, como lo pueden ver. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por decir, 5 filas y 6 columnas? Entonces, si yo lo hago así, 5,6, observen que me lanza un error. ¿Y por qué me lanza un error? ¿Quién me puede decir? ¿Esto de aquí adentro es una tupla? No. ¿Qué me falta para volverlo una tupla? Los paréntesis. Le pongo paréntesis allí y acá. Y ya me quedó una tupla. Y miren que ahí funciona. No sé si observan que en efecto me creó las 5 filas. Miren, fila 1, 2, 3, 4, 5 filas. Y cada fila tiene 6 columnas. O 6 dígitos. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno tiene 6. ¿Observan esos números raros? ¿Qué creen que es eso? Si yo le dije que la creara vacía, ¿por qué hay datos allá? Resulta que él, en efecto, la creó sin valores, pero como él la crea en algún segmento de memoria, él no inicializó esos valores, sino que tomó lo que había ya en la memoria por defecto. Y lo que había era basura. Y esa basura, pues, es lo que vemos allí reflejado. ¿Vale? Entonces, yo de alguna manera, a mí me interesaría de pronto crear una lista vacía, pero de pronto o ya con algunos elementos básicos o con algunos elementos iniciales. Entonces, también tendremos opciones de eso. Aquí ya empezamos a ver algo que es el NaN. NaN significa not a number, o sea que ahí hay algo que no es un número, ¿sí? Ese NaN aparece cuando tenemos tipos de datos desconocidos, ¿ok? Ya lo veremos más adelante. Entonces ya sabemos que con el empty puedo crear arreglos vacíos, entre comillas vacíos, porque lo que toma es basura que hay en la memoria y eso queda allí. ¿Listo? Con NumPy zeros, lo que puedo es crear un arreglo, ¿cierto? De n dimensiones, pero lleno de ¿qué? De ceros. Entonces yo simplemente no la quiero vacía, sino que la quiero con ceros. Le pongo allí ceros. Y miren, ahí está. ¿Listo? Está llena de ceros. Y él los toma como si fueran posibles valores flotantes. ¿Ok? Entonces ese es NumPy zeros. NumPy ones, pues lo crea básicamente un array, ¿cierto? Digamos que con las dimensiones especificadas en la tupla, cuyos elementos son todos unos. O sea que aquí si le pongo ones, me la crea así, opa, allí, unos. Y entonces uno diría, ¿hasta dónde lo puedo hacer? 0, 1, 2 no lo puedo hacer, 3 no lo puedo hacer. Pero entonces, en vez de eso, puedo crear un arreglo lleno y le pongo cuántas dimensiones, coma y el valor, con qué quiero llenarlo. Entonces vamos a hacerlo. Le decimos que yo quiero una de 5 por 6 llena con valores true, por ejemplo. Y entonces allí la creo llena de true.
o la quiero llena de tuplas. Tuplas con true y false. Ay, se me fue eso. Ah, no me lo voy a crear. Tiene que ser valores únicos, porque ese no es un tipo de dato real. Pues es un tipo de dato que soporte la librería. La llené con 9. ¿Listo? Bien. Ahora bien, puedo crear una matriz identidad. ¿Sí? No sé si recuerdan la matriz identidad. Es una matriz cuadrada con la diagonal, ¿qué son? De unos. Exacto. Entonces, simplemente invoco esto. De hecho, esto es una función muy útil cuando estamos trabajando, o si ustedes le meten la mano a algunos algoritmos de aprendizaje de máquinas, como todas esas operaciones tienen que ver con álgebra lineal, entonces uno a veces tiene que utilizar la matriz de identidad. Miren, ahí está, es una matriz de 9 por 9 y la diagonal son unos. ¿Okay? Esta arrange me crea un arreglo unidimensional desde un inicio hasta un fin, y si yo le quiero poner un salto, lo pongo. Es parecido al range que utilizábamos anteriormente, pero este me crea es un arreglo para un rango particular. Entonces vamos a crearlo. Entonces numpy.arrange. Yo quiero, por ejemplo, una matriz desde el 3 hasta el 20. Por ahora sí. Entonces miren, ahí está, desde el 3 hasta el... Bueno, recuerden que este último no se incluye, entonces lo pone hasta el 19. Ahí quedó. Desde el 3 hasta el 19, como pueden observar. Si yo quiero crear 3, del 3 pasar al 5, del 5 pasar al 7, entonces le pongo aquí un salto de 2 en 2. Entonces voy a tener como un arreglo con los impares. ¿Ven? Entonces este es el NumPy Arrange. No, pero luego esto lo puedo volver matriz. Luego lo puedo hacerle algo que se llama un reshape y decirle, yo puedo crear, por ejemplo, una matriz con un arreglo unidimensional con los números del 1 al 1000, por ejemplo. Y luego eso lo puedo reajustar a otras dimensiones. ¿Listo? Ahorita vemos cómo lo hacemos. Tenemos este linspace, que en ocasiones vemos que es muy útil. Uno, por ejemplo, uno define un rango de datos y uno quiere tomar particiones de igual distancia entre esos datos. Por ejemplo, yo quiero, entre el 1 y el 1000, yo quiero crear como cajones o 10 particiones. O sea, una en el 100, una en el 200, una en el 300, una en el 400. Entonces eso lo logramos hacer con linspace. ¿Cómo se hace? Se le dice cuál es el inicio, cuál es el fin y y cuántas particiones creo o quiero digamos que poner en ese rango. Miremoslo cómo funciona. Entonces voy a hacer un espacio lineal. Hagámoslo desde el 1 hasta el 21, o sea, hasta el 20. Y yo quiero allí 5 particiones. Mírenlo, allí está. El primer punto lo puso en 1. El último lo puso, este incluye el 21. Pongámoslo hasta el 20. Miren que hay funciones que incluyen el último número. Este en particular sí lo incluye. Entonces, la primera partición está en el 1, la última está en el 20. Como quería 5 particiones, noten que hay 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente lo puse en 5.75, el siguiente en 10.5 y el siguiente en 15.25. ¿Bien? Todos son equidistantes. Eso es el linspace. Cuando estamos trabajando con temas de estadística, puedo crear números aleatorios. Entonces, simplemente en un pipe.random y defino las dimensiones de mi matriz y puedo crear una matriz aleatoria. Miremosla. Un py.random. Ahorita vemos otras. Y entre paréntesis le defino las dimensiones. Yo la quiero de 10 por 10. Eso es una tupla, ¿no? Lo que hay que mandarlo. Entonces allí están una matriz de 10 por 10 con números aleatorios. ¿Ok? Esos números aleatorios son números aleatorios entre 0 y 1. ¿Bien? A veces me interesa que mis números aleatorios estén entre el 20 y el 30. Entonces no utilizo el punto random, sino que utilizo el punto randint, que hace algo muy similar al anterior, pero
me va a crear números aleatorios digamos que en un rango de enteros. Hola. Entonces miremosla funcionando. Voy a copiarla. La pego acá. Yo quiero números aleatorios desde el 10 al 30. Hay que leer la documentación para ver si ambos se incluyen. Yo creo que ambos son incluidos. Y quiero 2 filas, 6 columnas. Las dimensiones tienen que ser una tupla. Miren que pongo una tupla para que funcione. Y allí está. Entonces son números aleatorios entre el 20 y el 30. Cada vez que yo ejecute esto, noten que me está generando números aleatorios. Es importantísimo, muchachos, cuando uno está trabajando con números aleatorios, definir algo que se llama una semilla. Esa semilla sirve para yo poder reproducir el experimento más adelante. A veces uno obtiene resultados y luego uno trata de reproducir el experimento y le da otros resultados. ¿Por qué? Porque usted no definió una semilla. Se generan números aleatorios, pero me permiten replicar la experimentación. Eso es muy importante. Entonces uno simplemente le dice aquí numpy.random. Miren que si yo presiono tabulador, entonces aquí salen, bueno, de hecho salen todas las funciones que pertenecen a la librería random. Por ejemplo, yo puedo crear aquí una función binomial. Por aquí hay muchas, exponencial, gamma, etcétera, etcétera. Hay algo que se llama seed. Miren, aquí está, que es una semilla. Y yo, entre paréntesis, le pongo un número que yo quiera. Bien, voy a ponerle el 0. ¿Eso qué me va a garantizar? Me genera números aleatorios, pero cada vez que yo ejecuto esto, ¿qué observan? ¿Qué observan ustedes? Que no cambian. O sea, fueron números aleatorios generados a partir de una semilla. Es lo que hace es que a partir de esa semilla genera los números aleatorios. Y eso me permite replicar el experimento más adelante. Siempre que esté trabajando con números aleatorios, la sugerencia es plantar una semilla para poder replicar el experimento más adelante. Yo puedo crear una distribución normal. Miren, aquí está. Entonces vamos a incluirla acá. Vamos a poner otra cajita. Vamos a hacer una distribución normal. Entonces aquí le doy este log. Voy a preguntarle sobre la función. Log dice que es log. Miren, aquí está. Entonces ese es el centro o el promedio. Scale es la escala. Es decir, que esto viene siendo la desviación estándar. ¿Bien? Y el size es cuántos números quiero generar. ¿Bien? Recuerden que yo puedo preguntarle, si no tengo claro cuáles son los parámetros, yo puedo preguntar, ¿no? Entonces acá, por defecto, ¿cuál es el promedio? 0. La desviación estándar, 1, ¿cierto? Y el tamaño, ninguno. Es decir, que no me va a generar ningún dato. Pero si yo, por ejemplo, simplemente no le defino ni log ni scale, él no me va a generar, simplemente me va a generar un número, ¿cierto? Dentro de estos parámetros. Ahora, yo puedo configurarlo un poco más, ¿no? Entonces yo quiero, por ejemplo, poner el promedio en 5, una desviación estándar de 2, por decir algo, y en tamaño yo le digo, si yo miro aquí qué es el tamaño, me dice que puede ser, ¿qué puede ser? ¿Un entero o qué? O una tupla, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir en tamaño que quiero, por ejemplo, 5 números así. Quiero 5 números de esos. Se me cambió a Markdown, código. Listo. Scale 2. Vamos a ponerle acá. Creo que me va a tocar ponerle size. Ahora sí. Entonces miren, allí están los números, como pueden ver. Si quiero 500 números, pues entonces 500. Si quiero una matriz, pues entonces le paso una tupla, ¿no? Yo quiero 2 filas, 6 columnas. Allí está. Lo que yo necesite, él me lo entrega. Es una desviación estándar, ¿no? Una distribución normal. Entonces, vamos a ponerle aquí en size, vamos a ponerle 500
500 valores. ¿Listo? Y allí está. Todos nuestros datos. Hay 500 datos. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. ¿Alguna duda? Hola. Vamos a intentar. Igual ese se lo puede generar. Claro, si yo le pongo aquí, por ejemplo, 500, entonces él simplemente me va a generar un número, pareciera que lo genera entre el 0 y 500 con la configuración inicial. ¿Bien? Pero aquí en ese caso, el 500, si no, vamos a leer la distribución, yo creo que él lo tomaría como la primera, que es el log, o sea, el promedio, o sea, que sería como definir aquí el promedio de 500, por eso sacó como ese valor allí. Pero digamos que lo realmente necesario cuando uno va a generar una distribución normal es definir por lo menos esos 3 valores para tener datos que correspondan con lo que uno esté buscando. ¿Bien? Y así como está la distribución normal, hay otras, ¿no? Entonces, si yo borro aquí normal y presiono tabulador, entonces yo puedo generar, por ejemplo, una binomial, ¿sí? O puedo generar una exponencial. Y hay muchos otros, ¿ok? Están logarítmicas, por ejemplo, está una logarítmica normal, logística. Aquí de pronto hay unos expertos en eso. Bien. Vamos a hacer un quiz de Sócrates, ¿listo?